Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la red Marcos Montero. Mi nombre es Marcos Montero y esta es otra entrega del podcast Hijastro del Político. En esta oportunidad bajo el sector, conociendo acerca de alguna temática, reflexionando acerca de algún tema. Así que por favor les pido, inicio con el paréntesis habitual, que si se escucha mal, se ve mal, por favor me lo hagan saber. Vamos a estar conversando con un muy lúcido politólogo en unos instantes nada más, voy a presentarlo. Les pido encarecidamente por favor que este material lo compartan así como todo lo que se suba al canal digital, puesto de que sistemáticamente estamos siendo censurados por motivos obvios que ustedes pueden corroborar si es que echan un vistazo a la página, así que por favor no les cuesta nada. Les agradecería muchísimo si dan un me gusta, comentan algo, interactúan con nosotros, puesto de que es un espacio abierto. Las disensiones son más que bienvenidas, es más, las insistimos, las instigamos. Así como también cualquier tipo de comentario que usted quiera vertir, la caja de comentarios está totalmente abierta a cualquier tipo de mensajito que usted quiera enviar. Es, y subrayo, muy bienvenido y grato para nosotros. Pero bueno, sospecharé, intuiré de que se escucha y se ve bien, así que voy a presentar al invitado del día de hoy. Él es Ahmed Morales, les decía, un muy agudo politólogo. Buenas noches, Ahmed, muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo. Buenas noches, Marcos. Muchas gracias por la tan calurosa presentación y muchas buenas noches a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Por supuesto, en esta velada vamos a conversar acerca de la democracia y las políticas públicas. Yo, capaz de manera cándida, he advertido algún vínculo entre estas dos temáticas. Vos me corregirás si es que es así. Y lo vamos a hacer como si fuese un diálogo abierto, no es decir, una conversación. Obviamente, quien sepa más hablará, entiéndase Ahmed. Y si ustedes, estimados amigos que nos están viendo, quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, algún aporte, insisto, es bienvenido. Estamos aquí para aprender. Entonces, este diálogo lo haremos más o menos de manera deductiva en el sentido aristotélico. Iremos desde lo general, reflexionaremos, pensaremos acerca de la democracia, las implicaciones de la misma, su evolución capaz. Luego saltaremos al tema de las políticas públicas. Creo yo que ese tema, si bien la estructura es deductiva, amerita ser reflexionado en el sentido inductivo. Reflexionaremos, creo yo, acerca de lo que es la política, cómo se entienden las políticas y las políticas públicas, y luego ya iremos con el acento y las postillas de Bolivia. Muy bien, Ahmed, no sé si querés comenzar con alguna reflexión acerca de la democracia. Claro que sí, Marcos. Bueno, la democracia hoy en día es un término tan popular y tan utilizado en el común de la sociedad que es percibida incluso como una idea romántica. Por lo menos aquí en Latinoamérica, aquí en Bolivia especialmente, la vemos como algo perfecto, inequívoco, un sistema que es capaz de solucionar todos los problemas de la sociedad y que su aplicación y su efectividad solamente puede ser cuestionada por los corruptos o los que son enemigos de una sociedad civil buena, ¿no? Es tanta esta idealización que el concepto incluso ahora se empieza a aplicar como un adjetivo para definir a personas buenas, ¿no? Se dice qué democrático es este tipo, qué democrático es este proceso, ojalá todo fuera más democrático. Y es por esta percepción que se tiene que las críticas hacia este sistema, hacia esta filosofía, hacia esta forma de organización social son vistas con malos ojos por la mayoría de la población. Y ese es un problema que a mi parecer es muy grande porque nos cierra las puertas a nosotros a establecer críticas y evaluar los errores que inequívocamente tiene este sistema, esta filosofía, y la trata de enmascarar con una visión utópica y romántica que se maneja ahora de ella.
Pero partamos un poquito de lo general, ¿no? Empecemos diciendo que hay que ver a la democracia como algo mucho más profundo que solo una forma para elegir políticos o para tomar decisiones en un país. Es una forma completa de organización de la sociedad que se sustenta en diferentes principios para poder ser efectiva. Algunos de estos principios son muy comunes, como por ejemplo la igualdad, la limitación del poder político, la participación política y la separación entre la materia sobre la que se puede decidir de forma democrática y sobre la que no se puede decidir de forma democrática, que es algo con lo que incurrimos muchas veces en los sistemas latinoamericanos, como un error, ¿no? En estos principios, como veremos seguramente a lo largo de esta conversación, se encuentran muchas imperfecciones y no se puede asegurar la efectividad total de la democracia como un sistema, ¿no? Así como tampoco estos principios son cumplidos a cabalidad o de forma perfecta en alguno de los sistemas democráticos que existen en la actualidad. Iremos hablando de eso, yo creo, a medida que vayan surgiendo estos temitas a lo largo de nuestra charla. Ahora, la sociedad identifica más a la democracia como justamente un mecanismo de elección de autoridades y de representantes, pero es también una forma de legitimar las futuras decisiones de estas personas y también los errores por consecuencia que puedan tener durante su gestión. Es decir, las personas que el día de hoy están en la función pública y toman decisiones que nos pueden afectar negativo o positivamente, obran de la manera que obran porque el resultado de una elección los determinó como ganadores, dándole por lo tanto esa legitimidad a sus actos. Su autoridad y el poder que se les delega es en teoría un reflejo de la voluntad de las personas y de la participación política de la sociedad. Y es en este punto de la participación política donde surgen tal vez mis primeras críticas a este sistema conocido como democracia, ¿no? Ya que la participación política, abiertamente nos incentiva a la sociedad y a los diferentes sistemas políticos a inmiscuirnos continuamente en el proceso de deliberación, en el proceso de elección de autoridades, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el problema de esto? Si suena tan bonito, suena muy lindo, suena increíble que todo el mundo participe activamente en la democracia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas y también muchos teóricos de la política que dicen que la política debería incursionar en más aspectos de la vida. Ellos quieren que la política incursione en cosas en las que naturalmente no se la concibe, ¿no? Como por ejemplo la vida privada de las personas, la economía de las personas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque creen que la participación política nos ennoblece, nos hace mejores personas, nos hace personas más lúcidas, más racionales y nos permite a las personas en general tomar el control sobre las decisiones. Incluso hay muchos pensadores notables que comparten esta visión muy parecida sobre la participación política. Esperan que meterse en la política, implicarse en los procesos de deliberación, haga que las personas sean más listas y se preocupen más por el bien común, que sean más cultas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un académico norteamericano que hace una buena crítica a esto, por lo menos en la base de la crítica, que se llama Jason Brennan, que nos habla de la visión de algunos pensadores que incluso son afines al liberalismo, algunos de ellos como John Stuart Mill, y nos presenta la idea de que ellos creían que ese compromiso que surge de la participación política iba a lograr que la gente vea un poquito más allá de lo que tiene inmediatamente, un poco más allá del corto plazo y de sus intereses inmediatos, y que la gente empieza a pensar por consecuencia en el largo plazo, en las consecuencias de sus actos de aquí a un futuro, y que sus deliberaciones, por lo tanto, convertirían a la ciudadanía en una sociedad un poco más comprometida, un poco más racional. Pero lamentablemente nosotros vemos que en la práctica la realidad muestra todo lo contrario, porque lejos de hacernos más racionales y de aumentar el análisis crítico, en realidad la democracia lo que hace, la participación política y la democracia lo que hacen es convertir a la sociedad en personas poco racionales que toman sus decisiones basadas en sentimentalismos, en emociones y muchas veces, muy lejos de volvernos mejores y más nobles personas, solamente nos embrutecen y nos corrompen. Muy bien, excelente, no, me pareció maravillosa este problema nuevamente. Voy a dar algunas humildes acotaciones. Primero quiero advertir lo siguiente para quienes nos están viendo. Cuando uno se remite a un autor, no lo hace en el sentido de una autoridad legítima que dice esto y por ello esto es aquello, ¿no? Sino Correcto. porque lo que dice es evidente. Aristóteles decía, por ejemplo, en un escrito, la vida de Aristóteles, que no lo escribió él mismo, si no me equivoco, Aminom lo escribió, que decía en algunas traducciones: yo amo a Platón,
pero más amo a la verdad, o en otras traducciones dice, Platón es amigo, pero más amiga es la verdad. Entonces, en este sentido, lo que dice aquella persona y uno lo toma y lo cita es porque aquello que esa persona dice es evidente. La evidencia es aquello que se aproxima a la verdad, y esa es la búsqueda que la filosofía emprende. Y otra cosa que quería acotar: estos temas, así como todos los relacionados a la política, en mi humilde consideración, no la podemos hacer al margen de otras ciencias tan importantes como por ejemplo la misma política, la sociología, la antropología, el derecho y la economía. Entonces, dicho eso, haciendo humildes acotes sobre el tema de la democracia. Etimológicamente, bueno, todos saben, demos, kratos, supuestamente poder del pueblo, término que años mucho más adelante Jean Bodin, en los 6 libros de la República, toma y pasa, en mi humilde opinión, a conformar lo que es la soberanía, un elemento constitutivo del Estado que luego en las cátedras de derecho, por lo menos aquí en Bolivia, te lo enseñan. Luego vamos a tocar ese tema. La democracia se ha vivido y así también se ha estudiado desde distintas perspectivas y formas. Está la democracia griega, la normal, así como también está la demarquía. Años más adelante, estoy hablando del siglo anterior, si no me equivoco, o este siglo, finales del siglo anterior o este siglo, también la epistocracia, que es más o menos una consideración distinta que también más adelante vamos a hablar. La demarquía, por ejemplo, era aquel sistema que, cimentado, podríamos decir, en un ejercicio democrático, se realizaban unos sorteos, es decir, básicamente se elegían autoridades, por así decirlo, en base al sorteo, en base al azar. Obviamente deberían, esto traería consigo incentivos importantes que a día de hoy aún son ponderados, ¿no? Por ejemplo, uno de esos incentivos es que frente a que cualquier persona puede, digamos, tener el poder, esto crea incentivos para que las instituciones sean mucho más fuertes frente a aquellas cosas, así como también que las prerrogativas y las instituciones tengan una relación inversamente proporcional. En la medida en que las instituciones se van haciendo más fuertes, probablemente las prerrogativas de aquella persona que es la que gobierna, pues disminuya dichas facultades prerrogativas, es decir, interferencias sobre la vida de las demás personas. Aristóteles, por no citar autores más modernos como Hayek y demás personas, ya decía: para que la democracia tenga sentido, estoy parafraseándolo, en su libro de la política, para que la democracia tenga sentido, esta debe de contener la libertad. No vamos a entrar en las consideraciones de la libertad de Aristóteles porque son un poco distintas a las modernas, estamos hablando de una escuela realista de Aristóteles, pero esto es fundamental, creo yo, y esto nos lleva también a entender lo siguiente: la democracia como medio. La democracia no es un fin, en mi humilde consideración también. Es como una crítica, a los sucesos que han venido aconteciendo aquí en Santa Cruz, en Bolivia, cuando se propician y se ven algarazas en virtud de la democracia, casi míopes, gritando democracia, 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 como si este fuese no sé, más allá de un fin, algo que legitime, ¿no? Legitime una persona, la legitime, la unja, y así también justifique todas las ulteriores acciones a esa elección. Hay palabras, voy a hacer mías las palabras de Alberto Venegas Lynch, que al mismo tiempo él hace suyas de otra persona que no recuerdo el nombre. Es la democracia de los números, de los matemáticos. Dice: estos demócratas de los números o de las matemáticas parten de 2 ecuaciones que son falsas. La primera es 50 menos 1, 0, y 50 más 1, 100. Esto quiere decir que bajo esta perspectiva o este sistema epistemológico se entiende la democracia como un proceso que o bien desvirtúa, anula, cancela aquello por lo que no se votó, o, caso contrario, lo legitima, ¿no? Este razonamiento es especioso, es engañoso, porque la democracia como elemento configurativo tiene el gran respeto de aquellas minorías que pueden ser mínimas en términos cuantitativos, sin embargo, cualitativamente la voluntad y la representación pues es algo sumamente complejo y que, por ejemplo, toma de una manera distinta Rousseau, ¿no? Que cabe mencionar, Rousseau, digamos, en su contrato social, complementándolo esto con otros escritos constitucionales, boceto de constitución de la República de Córcega, si no me equivoco, así también un ensayo acerca de la diferencia de condiciones respecto a la su naturaleza entre los hombres. Habla acerca del mito del buen salvaje también. Y este sistema antropológico, por así decirlo, también, digamos, va acorde a la tesis del contrato social de Rousseau. Pero para no irnos tan adelante, en síntesis, creo yo, lo que puedo aportar es que la democracia debe de ser vista respecto a su esencia. Y aquí lo último que quiero acotar, nuevamente bajo la perspectiva aristotélica, es que ciertas cuidades, ciertos elementos, ciertas cosas, se pueden analizar en base a las 4 formas que Aristóteles, por ejemplo, proponía. ¿Cuáles son estas 4 formas?
Está la causa material. La causa material es aquello que está hecho, pongamos por ejemplo una silla. Una silla está hecha de madera. Está la causa formal, que es aquello que reposa más que nada en su esencia. La silla, ¿qué es? La silla es una silla. La silla es una silla, no es otra cosa, ¿no? Luego está la causa eficiente, que es aquello por lo cual es hecho y de manera más eficiente. Una silla puede ser la causa eficiente de un carpintero. Y la causa final o teleológica es la causa final. ¿Para qué está hecha una silla? Pues la silla está hecha para sentarse, ¿no? No está hecha para otra cosa. Entonces estas preguntas, creo yo, o esta metodología aristotélica, podría uno implantarla en la democracia para analizar cuestiones como estas y demás, y entender que estas cosas que decimos por lo menos no están tan divorciadas de la realidad, ¿no? La democracia, ¿cuál es su causa final, ¿no? Y creo que en base a eso podríamos empezar a reflexionar. Ahmed, no sé si querés aportar algo al respecto. Claro que sí, me parece una aproximación muy buena la que tienes, Marcos, porque muchas personas creen que la democracia es un fin, y en realidad, ¿cuál es el fin entonces? Democratizar todo, someter a la votación popular todas las decisiones que vayamos a tener, para que incluso puedan llegar a violar o a violentar muchas de las libertades individuales. Yo creo que esa no es la respuesta. La democracia tiene que ser vista como un medio para tomar ciertas decisiones que de otra manera sería muy difícil de tomar en la sociedad civil, ¿no? Y también me quedo bastante con lo que hablaste acerca de cómo la democracia tiende a desvirtuar a las minorías, cómo se considera a la mayoría como lo absoluto y lo irrefutable, muchas veces en desmerecimiento de otros grupos de personas, ¿no? Y ese es otro de los grandes problemas que tiene este sistema, ¿no? Esta ya tan amada democracia, porque el problema surge cuando los sistemas políticos y las instituciones que los conforman no tienen claro ni bien definido su alcance y empiezan a treparse a otras áreas que no deberían de corresponderle por naturaleza, ¿no? Con la excusa de que justamente los avala la mayoría de las personas y se constituye en una especie de dictadura de la mayoría. Este ejemplo también se aplica a las decisiones gubernamentales, que pueden ser increíblemente desastrosas para algunas personas y muy beneficiosas para otros grupos que se toman con la excusa de que la mayoría así lo decide, ¿no? Y cuando el gobierno se equivoca en sus decisiones, también es aceptable porque ese es el producto de la decisión de la mayoría. Y a mí me gustaría profundizar un poquito en ese punto y veamos por qué está errado. Si lo vemos desde la perspectiva de las personas como yo, que somos afines a las ideas, a la libertad, creemos de que la gente siempre puede tomar decisiones equivocadas cuando solamente se causan daño a sí mismos. Un ejemplo muy famoso es una persona que decide comerse 20 kilos de papas fritas y 4 hamburguesas al día, pesar 300 kilos y vivir de una forma que a los 30 pueda morir de una condición cardíaca, está actuando de una manera errada. Pero eso no nos da el derecho a nosotros como sociedad a impedirle que él actúe de esa manera. Y hay gente que cree que ese mismo ejemplo se lo puede extrapolar a las democracias, a los electorados, porque decimos muy bien, el gobierno tiene el derecho a obrar de una manera pésima, meternos en una crisis económica terrible, quitarle la propiedad a las personas, violentar los derechos de la sociedad, porque así lo decide la mayoría. Y creen que es igual, que el ejemplo es comparable, pero en la realidad están equivocados, porque los individuos son completamente distintos a la sociedad y por lo tanto no tienen las mismas cualidades ni pueden ser tratados de la misma manera. Cuando una democracia toma decisiones equivocadas, que son imprudentes y que muchas veces son irracionales, es cuando la persona que comía mucho también está equivocada, y lo que tenemos que hacer es empezar a diferenciar, ¿no?, una cosa de la otra. Porque cuando vemos que la sociedad no es un único cuerpo y no es una única persona, y vemos de que las personas que lo conforman no piensan de la misma manera, por más de que la mayoría de que sí hay un montón de gente que puede pensar diferente, o muchos grupos que piensan también de una forma diferente, vemos de que la mayoría impone sus decisiones a las demás, ¿ya? Y la mayor parte de los votantes actúa de una manera tonta, y si la mayor parte de los votantes actúa de una manera tonta, no solamente se daña a sí misma, también daña a las otras personas que comprenden ese electorado, que se ven afectados por esas decisiones democráticas. Muy bien. Siguiendo con este ejercicio historiográfico que estamos haciendo de la evolución de la democracia, quería mencionar dos cuestiones más. Perdón que sea incisivo con Aristóteles, pero recién terminé 12 libros de él, entonces estoy ahí con la cabeza en Aristóteles. Pero por ejemplo, Aristóteles ponderaba la democracia como una degeneración, no la consideraba como un gobierno prudente, ni cuanto menos digo prudente, porque él pondera al mismo tiempo la virtud, ¿no?, y la felicidad dentro de una sociedad. Entonces la considera, si no me equivoco, como una degeneración de la república, y dice que sin embargo es la menos mala, no la menos mala. Ahora, al mismo tiempo, hay que considerar que la democracia ha ido evolucionando, no ha sido la misma, y esto va a aterrizar luego en lo que está diciendo más o menos Ahmed. Eh,
el sistema democrático ha ido evolucionando en tanto y en cuanto la teoría política también lo ha hecho. Y por ejemplo, la democracia se ha ido entendiendo más, o por lo menos han ido lubricando sus engranajes conforme también existieron la división de los poderes. División de poderes que ya el mismo Aristóteles hizo. Aristóteles, si complementamos su libro de la retórica, así como también de la política, hace exactamente la misma división que Montesquieu siglos mucho más adelante. Habla acerca, la retórica por ejemplo, en el tema de comunicación, del juicio o del discurso en función del tiempo. Entonces aquellos que deliberan acerca del futuro son los legisladores. Pondera ahora que exista un poder, esto bajo la traducción de Patricio Azcárate, un traductor muy bueno, el poder deliberativo, que es la asamblea básicamente. Luego están aquellos que juzgan el pasado, que vienen a ser los magistrados, y así se constituye el poder judicial, aquel que está encargado de penar, ¿no? De juzgar aquellos delitos ya acontecidos en el tiempo. Luego están aquellos que accionan, él dice básicamente que viene a ser el ejecutivo, ¿no? Aquella persona que, bueno, puede ser pueden ser unos cuantos, oligarquía, o pueden ser pues varios, ¿no? La república. Entonces esta división ya se hace. John Locke, siglo XVI, muchos años más adelante, estamos hablando de 20 siglos más adelante, hace una similar. Sin embargo, toma el poder federativo, por ejemplo, que es aquel encargado de las relaciones exteriores. Montesquieu más adelante ya hace la de los tres poderes. Ahora, bueno, está el electoral, que es considerado otra cosa que yo quería considerar, ya que llegamos, por ejemplo, a la democracia moderna, ¿no? Sistema republicano, división de poderes, cada uno supuestamente con justamente independencia, sus distintas prerrogativas. Es el tema de que vamos a hablar acerca, por ejemplo, del proceso, porque creo que la democracia es interesante estudiarla desde antes, ya hicimos recorrido. Ahora el proceso democrático y lo que sucede después, ¿no? Por ejemplo, algo tan importante que es como que es la voluntad y la veleidad, o la bulia, es decir, la voluntad, lo que uno desea, quiere. Aquello que viene de la voluntad pues es aquello que uno hace genuinamente, y esta pues es muy complicada, por lo menos representarla, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, antes de ello, la veleidad o la bulia pues es lo contrario, la ausencia de voluntad o la debilidad de voluntad, o más o menos la dejadez en virtud de no querer hacer pues algo. Entonces, algo tan voluble, tan cambiante como la voluntad, es interesante estudiarla. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en un proceso democrático o en una democracia en general, uno tiene la posibilidad de cada 5 años, en este caso, ir a votar. Creo yo que es una ocasión única en la cual uno de verdad tiene el poder de elegir, y que tu voto aporte algo, ¿no? Al fin de cuentas, digamos, lo puedes decir, mi voto no va a aportar nada, algo, ¿no? O sea, vas y elegís, supuestamente. Entonces, tu voluntad, en términos ya más metafísicos, pues es voluble, ¿no? Vos querés una cosa, algo, vos vas al supermercado, querés, no querés, y cambias. Tu voluntad en términos metafísicos la plasmas allí de manera física, material, con una X o un bien en una papeleta. Ahora, esa papeleta o tu voluntad material no deviene, así que entonces no se corresponde, por ejemplo, con tu voluntad metafísica, la voluntad per se, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando existe una falta de correspondencia, esto es lo que Hegel, por ejemplo, toma, entre el juicio y el objeto juzgado, ocurre un problema. No se condice lo que vos pensás con lo que ves y la realidad, no hay síntesis. Entonces, más o menos, eso es lo que sucede en este sentido, pero en tanto y en cuanto, digamos, tu voluntad es una, esta sigue moviéndose, lo que vos plasmaste es una cosa y se va a quedar. Vos el día de mañana te puedes arrepentir por haber votado a yo que sé, Félix Pazzi, haber votado al Pambolo o lo que sea, y va a seguir ahí. Entonces, ¿a qué me lleva a mí esto? Me lleva a reflexionar de que una mayoría circunstancial, entiéndase también una voluntad específica en cierto momento, no legitima, ni es motivo de gloria, ni de ufanación, ni nada de lo que venga de ahí, pues es sumamente legítimo, ¿no? Es decir, un día, digamos que es legítimo en el sentido de que no hubo fraude ni nada. 5 millones de personas, no sé cuántas, decidieron votarte y listo, digamos, ¿no? Eso no significa que mañana mismo esas 5 millones estén de acuerdo también, ¿no? Entonces, ese creo yo, por ejemplo, es un tema bastante interesante para reflexionar. No sé si quieres acotar algo aquí, Ahmed. Claro que sí, la verdad que es un tema muy, muy interesante, porque de esa misma lógica nace la crítica a la democracia representativa en sí, per se, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a votar eligiendo autoridades y mal llamados, a mi parecer, representantes,
que se adjudican la autoridad de tomar decisiones por cientos de miles de personas en algunos casos, ¿no? Tomemos el ejemplo de las elecciones legislativas que hubo el año pasado. Las personas estaban eligiendo en circunscripción uninominal y plurinominal a 2 representantes a la Asamblea Legislativa que supuestamente van a tener la capacidad no solamente de agarrar y representar las muy diversas e increíblemente difíciles de sumar voluntades, ideas, opiniones y formas de ver el mundo de las personas que viven en una circunscripción o que viven en una localidad, sino que también tienen que concordar todas esas opiniones con la forma en la que piensa el representante. Por eso yo creo que la democracia representativa cae en muchísimos errores. Y es como tú dijiste, cuando las personas las obligan a votar de una forma u otra, porque aquí en Bolivia lamentablemente el voto es obligado, no solamente es tengo la oportunidad, sino que tengo que ir a votar. Lo que está sucediendo es de que se están sumando, se están concentrando con cuestiones increíblemente complejas como es la administración del Estado, las decisiones legislativas que luego nos pueden perjudicar o beneficiar a muchas personas en opciones incluso binarias, como en el caso del referéndum. Te toman un tema increíblemente complicado, complejo y abierto, como puede ser, no sé, el tema de la exportación de hidrocarburos hacia un país y te lo tratan de resumir todo en una opción binaria. O te tratan de resumir la persona que va supuestamente a representar tu voluntad política, tu opinión en increíblemente una variedad de materias increíblemente extensa en 5 o 6 opciones de personas que vos ni conoces, ni sabes cómo piensan, ni sabes si verdaderamente van a expresar tu opinión o si van a ser compatibles con tu visión del mundo a la hora de levantar la voz en la asamblea, pero ellos adjudican, ¿no? Decir, yo soy el representante de la circunscripción 44 y por lo tanto tengo el derecho de hablar por las personas de mi circunscripción y las personas de mi circunscripción piensan así. En realidad eso es increíblemente difícil, es yo creo un error considerar que una persona puede representar efectivamente las voluntades de una persona, porque además, como muy bien dijiste, Marcos, cambiamos de opinión constantemente. Lo que hoy pensamos puede ser muy distinto el día de mañana, pero nosotros nos tenemos que quedar y aguantar con lo que ya elegimos. De las limitadas opciones que tenemos en la democracia representativa, nos tenemos que conformar con eso y que estén ahí 5 años sentados. Eso me parece un punto bastante interesante. Ujú. No, claro, Eh, sí. sí. No, Eso, perdón, es que me salió una notificación en el Zoom. sí, sí, no pasa nada, no, estaba muy bien. Otra cosa, por ejemplo, para empezar, uno tiene que entender, bueno, primero, entiéndase que todas estas críticas son con un objetivo de, bueno, uno, en tanto el conocimiento es provisorio, la negatividad, entiéndase, la crítica es necesaria para que el conocimiento prospere. Entonces, yo quería hacer la siguiente acotación. El sistema democrático ya de por sí implica una violación a los derechos individuales. ¿En qué sentido? Alguien respóndame, si quiere la respuesta también al mismo tiempo, de cómo uno se emancipa, por ejemplo, por utilizar un verbo, de un Estado, es decir, cómo uno se sale del sistema democrático, no de Bolivia, pues andate de Bolivia uno me puede decir, cómo uno se sale, es decir, uno no elige, no elige en general, digamos, ¿no? Entonces, eso es importante ponderarlo. Ahora, había una cuestión de la cual quería hablar, ya, el tema, decías, de la representación también es sumamente interesante. Extrapolando la otra materia para que se entienda, por ejemplo, Milton Friedman, premio Nobel de Economía, decía, existen 4 formas de gastar, ¿no? De gastar dinero. Básicamente, a ver, la primera es gastar dinero tuyo en vos mismo, sumamente eficiente, dinero tuyo en otra persona, bueno, ya sos módico. El dinero de otra persona en vos, sos amable, ¿no? El dinero de otra persona en otra persona, que es la más ineficiente. Una persona, a menos que sea Dios, no puede ponderar y tener en cuenta la jerarquía valorativa de todas las personas del mundo en todo momento, puesto que esta es cambiante. Entonces, en tanto y en cuanto no sos Dios, no sos ubicuo, no sos omnipotente, no podés representar absolutamente nada. Te podés arropar de un fuero, digamos, de me votaron en tal lugar, o yo qué sé, lo que sea, y bueno, puedes hacer cosas en ese sentido, pero después es sumamente ineficiente. Ahora, si querés, podríamos enganchar aquí, si no querés acotar algo, con el tema de las políticas públicas. No sé si querés comenzar. Claro que sí. Bueno, primero a mí me gustaría tratar de definir un poco lo que vamos a entender por políticas públicas, porque la verdad que es un tema muy amplio, ¿no? Diferentes autores, diferentes personas que estudian este tema de la administración pública y que también está ligado obviamente a la ciencia política, las definen de una forma parecida y para establecer, digamos, un común denominador, digamos que son todas las acciones que puede llevar a cabo el Estado, el gobierno, etcétera, etcétera, con el fin de darle solución a una situación problemática específica que surge de la sociedad.
Y esta necesidad de implementar políticas públicas surge a la vez de la idea de que el Estado tiene que intervenir, tiene que llevar una parte activa en la sociedad para dar solución a los problemas que de otro modo van a quedar desatendidos, ¿no? Y para esto el Estado obra supuestamente siguiendo algunos principios básicos para establecer estas políticas públicas o acciones de gobierno, como los quieras ver vos, que son, por ejemplo, el diagnóstico, la investigación, el estudio de la factibilidad de las mismas, la comparación de alternativas para ver cuál puede ser mejor o peor, etcétera, ¿no? Pero aquí es importante entender algo. Todas estas acciones son desempeñadas, elegidas y planificadas por un grupo reducido de personas que toman las decisiones del sector público, o sea, los gobernantes y sus equipos técnicos, y llevan estas políticas a cabo financiándolas del bolsillo de los ciudadanos. Y no piden ese dinero de forma voluntaria, sino que lo cobran como impuestos y se lo arrebatan del fruto del trabajo de las personas. Las personas financian, pagan por estos servicios, por estas acciones gubernamentales, por estas políticas públicas, pero no tienen un control real y directo sobre el destino que va a tener ese dinero. Y estas acciones se ligan a la democracia porque obtienen su legitimidad de la supuesta voluntad democrática que tienen las personas, ya que la sociedad las legitima, ya sea indirectamente, eligiendo a las autoridades y a los gobernantes que desempeñan luego estas políticas públicas, o de una forma directa cuando aprueba y asigna responsabilidades y competencias estatales mediante un referéndum, por ejemplo, o mediante una asamblea legislativa que tiene una clase de doble legitimidad. Y el supuesto fin de todas estas políticas es dar solución a un problema de la sociedad que supuestamente va a quedar desatendido si no lo hace el Estado, pero el problema surge cuando esta intervención del Estado, que se traduce en las políticas públicas, perjudica a otros miembros de la sociedad. Y nos referimos a cuando estas políticas, lejos de ofrecer una solución a la problemática para todos, terminan perjudicando a un sector en beneficio de otro sector, ¿no? O se inmiscuyen en terrenos que no necesitan de la intervención estatal por la insistencia de un grupo a que el gobierno tome acción, porque ellos dicen, nosotros tenemos una problemática, tienes que de una vez inmiscuirte en esto, por favor legislar sobre este tema, por favor toma acciones sobre este tema, por más de que ellos no se den cuenta de que tomar una decisión gubernamental podría afectar a otros grupos, además de beneficiarlos a ellos, ¿no? Y por eso el tema para mí de las políticas públicas está increíblemente ligado a la intervención del Estado en la sociedad, en la economía, en la normativa regulatoria y etcétera, ¿no? Es un espectro increíblemente amplio de acción el que tiene esta aplicación, este término de políticas públicas, y se puede separar en categorías para hacerlo un poquito más sencillo de comprender, ¿no? Como políticas públicas referentes a la economía, a la educación, a la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? El grado y la materia que pueden abarcar depende completamente de las competencias que se le asignen al Estado, de la ideología del gobierno de turno y de la población y de la forma en la que la población concibe el papel del Estado, ¿no? Para la sociedad. Obviamente un gobierno de tintes más socialistas o socialdemócratas va a tener mucho más alcance y muchas más áreas sobre las cuales planificar e intervenir e implementar políticas públicas que un Estado liberal que por definición tiene que limitar el alcance y la intervención del Estado en una medida mucho mayor, ¿no? No, por supuesto, me pareció importantísimo con lo que iniciaste, Ahmed. Ahmed decía, parafraseándolo, el Estado pretende, digamos, ser caritativo, sacando del bolsillo de uno y entregando a otro, repartiendo, ¿no? Es importantísimo considerar que para que una sociedad sea caritativa o virtuosa, es decir, una virtud teológica tan importante como la caridad, solo puede existir en la medida en que existe libertad, no es más. La libertad es el acomodo del libre albedrío hacia la virtud, y la virtud es el hábito del bien. El bien uno lo puede entender de varias maneras, aquellos que son cristianos saben que es el bien. Entonces, no puede existir pues caridad ni ninguna otra virtud si es que es de manera coercitiva, ¿no? Si es coacción, pues no, nada de ello, de coacción no puede desenlazar algo bueno. El fin no justifica los medios. Ahora, me parece interesante, yo quería ahondar de la siguiente manera también en términos política pública. Bueno, la política, para empezar, se la ha considerado de muchísimas maneras, desde el arte de gobernar, la gestión del miedo, y el monopolio de la fuerza, y bueno, se toman distintas cuestiones, pero en suma yo quería ahondar más que nada en lo que no es política, y me gustaría que esto se considere en mi humilde opinión. No es política lo que perora o aquel discurso soliloquio que propicia un político en medios de comunicación. No es política lo que un ministro va y dice en una radio. No es política
los panfletos y vallas de cierto o dicho partido en las avenidas, todo eso no es política. Eh, lo que yo quería poner en consideración es lo siguiente. No es política puesto de que si hablamos de política, en ese sentido nos estamos refiriendo específicamente a la política partidaria, a la electoral. Esa es una cosa. Y todas las acciones que propicia un político deben de entenderse como manifestaciones de su propia voluntad. Ahora, esto es importante porque en general, esto en términos comunicacionales, epistemológicos y filosóficos, uno no puede atribuirle prerrogativas, epítetos, adjetivos propios de un ser con ánima, entiéndase un humano, a una abstracción. Es decir, no existe la matemática ni la astronomía injusta, no existe el lenguaje injusto, bueno, no existe un ladrillo chistoso, no existe una sociedad que se levanta y toma el té. En ese sentido, hablar con propiedad creo yo que nos acerca un poco más a la verdad, ahí va a reflexionar por lo menos con más propiedad. Digo esto porque, digamos, la política es esto, tal o cual. Política, por ejemplo, es esto que estamos haciendo Ahmed y yo. Política pública, como bien la definió Ahmed, se puede entender cualquier acción en virtud de resolver o subsanar un problema, o simplemente política, digamos, es todo aquello que propicia el hombre en tanto y en cuanto consideramos que el hombre es un animal civil o político, como decía Aristóteles, ¿no? Entonces, me parece fundamental lo que estaba diciendo Ahmed, y lo que yo te quería aquí ya preguntar es, por ejemplo, ya vamos a ir aterrizando de a poquito en Bolivia. Para que una política pública sea eficiente, debe manejar insights, inputs correctos. Digo esto porque, por ejemplo, si uno pretende subsanar, vamos a poner un ejemplo concreto, un problema como la violencia de género, cabría reflexionar acerca de lo siguiente. ¿La violencia tiene género? Es decir, existen grupos de hombres misóginos, borrachos y locos que van en tropa buscando mujeres en las calles y las matan por su condición de ser mujer. O podríamos estudiar capaz qué es un uxoricidio como figura jurídica, qué correlación tienen ciertos delitos con las drogas, con el alcohol o la violencia familiar o cuestiones psiquiátricas. Entonces, en ese sentido, Ahmed, ¿cómo sería prudente abordar una política pública, por ejemplo? Bueno, Marcos, el análisis de las políticas públicas es una de las ramas de la ciencia política y de la administración pública en la actualidad más popular porque en la realidad es en lo que más trabajo le da a los politólogos y a los estudiosos de estas partes de las ciencias sociales. Y nos dice que en términos generales, lo voy a resumir muchísimo porque hay un montón de formas de aproximarse a esto y está muy relacionada también a la viabilidad de proyectos, pero para resumirlo bastante, en términos generales, hay tres principios básicos para un análisis de una política pública eficiente o eficaz. Primero eficaz y luego eficiente, ¿no? El primero es analizar la temporalidad, es decir, en qué etapa de la política pública se la va a evaluar. Se la va a evaluar antes de implementarla, durante su implementación o después los resultados finales de su implementación. Después, para evaluarla, tenemos que hablar de los actores que la van a evaluar, porque nosotros nos tenemos que referir a un externo, nos tenemos que buscar, perdón, un evaluador externo para que haga un análisis imparcial de los resultados de una política pública, de su diseño, de su implementación, de su estrategia, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente, por lo general, aquí en Latinoamérica y en muchos otros gobiernos, el Estado es juzgado y es juez a la hora de evaluar estas políticas públicas, porque él las implementa y él también es el que presenta las evaluaciones mediante un órgano distinto, pero sigue siendo la misma administración pública la que se esté evaluando. Y finalmente, que yo creo que es la más importante a lo que vos te refieres, es la materia de la evaluación. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Y esto depende completamente de tu objetivo en la evaluación, porque vas a evaluar su diseño, vas a evaluar si es consistente, vas a evaluar los procesos, vas a evaluar el impacto o vas a evaluar el costo-efectividad de esta política pública. Cuando nosotros vemos de que se implementan políticas públicas que suenan disonantes, digamos, y poco consistentes con principios democráticos como la igualdad, como es el tema de la violencia de género, o el tema del indigenismo, para que no crean que soy un machista, un sexista o lo que sea, lo que sucede es de que estas políticas públicas nacen en conflicto constante con principios democráticos que son básicos, como es la igualdad de las personas ante la ley, y están sugiriendo establecer una suerte de igualdad ejerciendo la ley como una herramienta para lograr esto. Tomemos muy bien el ejemplo que vos decías del género, ¿no? Llevémoslo a otro punto, la participación política femenina en cuestiones electorales.
lo que sucede es de que si nosotros nos manejamos con el supuesto de que todas las personas somos iguales ante la ley, ¿por qué se exige que haya cierta cantidad de personas de sexo femenino y de sexo masculino como representantes políticos de la población? ¿Cuál es el sentido de eso? Si se supone que tienen las mismas capacidades, las mismas virtudes, etcétera, etcétera, ¿por qué se está de cierta forma subvencionando la participación política de un grupo o de un género por sobre el resto? Para mí eso no tiene sentido porque obviamente choca contra ese principio de igualdad. Si son iguales no necesitarían la ayuda del Estado. Lo mismo con los indígenas. Lo mismo con los indígenas. Si se supone que las personas somos iguales, ¿por qué los pueblos indígenas tienen una participación política subvencionada? ¿No es eso un poquito como que no engrana con los principios ideológicos mismos de la democracia? Y eso se puede extrapolar a muchas otras cosas de la política pública, como por ejemplo las políticas públicas que van en contra o en detrimento de la propiedad privada, siendo de que la misma Constitución garantiza la propiedad privada. Obviamente hay esa desastrosa línea al final, mientras tenga un beneficio social, una labor social, que bueno, ahí les da un montón de cancha para hacer lo que quieran. Pero si se supone que se garantiza la propiedad privada, ¿cómo es que el gobierno obra directamente sobre el fruto del trabajo de las personas, muchas veces expropiándoselos, muchas veces limitándoles la producción a lo que pueden hacer con su misma propiedad? Ahí es cuando nosotros estamos viendo que hay un conflicto entre la visión que tienen los gobernantes de lo que es una política pública y los principios ideológicos, los principios legales que no se están aplicando bien, que la ley no está tutelando de manera eficiente el accionar del gobierno y la planificación de sus diferentes proyectos hacia la sociedad civil. Y eso es algo sobre lo que la población tiene que ser muy consciente y que pocas veces se aborda. Porque cuando le hablas a una persona de, ¿sabes qué? Mira, yo creo de que no es lógico que sigamos subvencionando la participación política de los indígenas, ¡pum!, te saltan al cuello. Y te dicen como, pues, si eso es un valor increíblemente moral, es increíble que vos pienses de esa manera. O les decimos, las mujeres no deberían tener subvencionada su participación en la asamblea porque eso automáticamente nos da a pensar de que son diferentes y tienen menos capacidades que los varones. Y también te dicen, no, como pues, si los valores de la igualdad de género, etcétera, etcétera. Y eso nos hace llevarnos a un conflicto que es muy común en las políticas públicas, que es la efectividad de ellas versus la intención. Yo, en lo personal, soy un firme creyente que las políticas públicas se tienen que juzgar por su resultado, ¿ya? Y no por la intención, no si son eficaces, no si son cargadas de valores morales increíblemente nobles, etcétera, etcétera, no. Se tienen que ver desde el punto de vista de los resultados que arrojan una vez de que son implementadas, porque en eso se basa justamente el ciclo de las políticas públicas. Hay una problemática de la sociedad, es el input, se mete al sistema político, el sistema político lo procesa, arroja un resultado que es la política pública, y esta es, si eso no es eficiente, luego se revierte en el ciclo o se tiene que eliminar, por lógica, como en cualquier proceso normal administrativo, se debería llevar también esta secuencia de actos, pero en las políticas públicas al parecer no es así. ¿Ya? Es muy común cuando criticamos esas políticas relacionadas a temas sensibles como los que ya hablamos del indigenismo, el feminismo, la naturaleza, la preservación ambiental y todas esas cosas, ¿no? Porque aun cuando las políticas que se implementan no son verdaderamente eficaces o coherentes con ciertos principios como los que ya hablamos de la igualdad ante la ley, etcétera, etcétera, se siguen aplicando, y eso es un error completamente normal en los gobiernos latinoamericanos especialmente, y en muchos gobiernos a lo largo del mundo, que insisten en mantener políticas que no son eficientes, que no son eficaces, pero que como llevan una carga moral o que son atractivas para ciertos grupos de personas, las mantienen, ¿no? Y ahí perdemos completamente la eficiencia o la casi nula eficiencia gubernamental que se tiene. No, totalmente, eso que advertís es lo que viene a ser la igualdad a través de la ley, ¿no? Que es muy distinto la igualdad frente a la ley, la igualdad, bueno, por lo menos una igualdad cuantitativa a través de la ley. Pero bueno, no, excelente me pareció, Ahmed. Ahora, por ejemplo, cruzándonos al otro tema, al principio mencionaba algunos sistemas como la demarquía y la epistocracia. Para quienes están recién conectándose, la demarquía básicamente es un gobierno por al azar, es decir, por sorteo. La epistocracia es aquel sistema en el cual simplemente tienen la prerrogativa de votar las personas que están informadas, entiéndase en ciencias sociales, es decir, tiene que existir un incentivo para que esas personas se formen y por ello puedan tener el derecho a votar. ¿Te parecen atractivas estas opciones frente a la democracia actualmente o qué consideración tienes? Mira, a mí la epistocracia que propone Jason Brennan no me termina de convencer. ¿Por qué? Porque se basa bueno, para los que no conocen la epistocracia, en resumidísimas cuentas es como decir de que hay que cambiar
el valor o el nivel de lo que vale un voto dependiendo de las cualidades intelectuales de una persona, ¿no? Y él postula de que es necesario que las personas pasen ciertos tipos de test, cierto tipo de conocimientos generales para ver cuánto se va a valorizar su voto. Y él le atribuye, obviamente, a mí no me convence esto porque se les tiene que atribuir a un órgano este juicio de valor, ¿no? Se le tiene que atribuir a alguna institución, a alguna persona, por lo tanto, que evalúe qué persona va a valer más, qué persona va a valer menos, y además, dando el nombre de la persona, es muy difícil, increíblemente difícil, creo yo, que se pueda lograr este juicio de manera imparcial sin que cosas como, por ejemplo, la condición económica o la condición de popularidad vayan a influir en cuánto vale o cuánto no vale un voto. Por eso, para mí, la epistocracia no está completamente desarrollada o no puede ser completamente eficaz porque depende mucho de un juicio completamente imparcial que es muy, muy difícil de lograr, a mi parecer. Y por el otro lado, el tema de los gobiernos aleatorios me parece muy interesante, sí, pero eso también se trabaja bajo el supuesto de que todas las personas tendrían que estar preparadas para ejercer un cargo público, ¿no? O por lo menos yo lo visualizo de esa manera. Estás trabajando bajo la idea de que las personas que quieran postularse en cualquier momento puedan ser elegidas y encima, en lo que se basa, no saben ni siquiera a qué cargo. Y yo creo de que eso va bastante en contra de los procedimientos de especialización del trabajo, de la especialización de la educación y de la formación, que son necesarias para ejercer cargo con niveles técnicos que son necesarios a la larga, ¿no? Lo que yo creo que se tendría que hacer para mejorar un poquito las prácticas en sí de gobierno y del sistema de organización social es mejorar las condiciones en las que se da la democracia, porque aquí me gustaría partir de un concepto muy importante. La democracia en Bolivia no es lo mismo que la democracia en Dinamarca, o la democracia en Bélgica, o la democracia norteamericana. ¿Por qué? Porque está muy ligada a la percepción que tienen las personas sobre la política, a su papel dentro del sistema político y a su interés o desinterés sobre los procesos de participación, sobre la actualidad del país, el contexto económico, etcétera, etcétera, ¿no? Las democracias más fuertes o los países con democracias más abiertas son actualmente los países en los que la gente quiere vivir un poco más, y es porque su sociedad, o digamos la cultura en general en esos territorios, incentiva más la participación política. ¿Por qué? Porque la gente también está interesada en participar, se informa de la economía, se informa de cómo funciona incluso los procesos electorales, los procesos políticos, y en otros países es todo lo contrario. La gente está completamente desinformada, va a votar, no sabe ni para quién va a votar, ni por qué va a votar, ni para qué sirve la persona que está votando. Entonces, yo creo que los primeros pasos es profundizar un poquito más los errores que tenemos ya con nuestro sistema democrático actual, antes de pensar en cambiar el sistema de una forma un poquito tan radical como es esa, ¿no? Porque incluso la epistocracia, muchos la comparan con una especie de voto censitario en el que las personas que no pasen esos exámenes, etcétera, etcétera, van a ser completamente relegados de la participación política y se va a volver una participación política elitista, censitaria, como era en la antigüedad, y mucha gente lo condena por eso. Yo creo que es necesario ahondar más en la investigación sobre esto, ahondar más en la reflexión sobre esto, y de forma, digamos, como un parche, arreglar los problemas que tenemos en la concepción misma de la participación política en Latinoamérica, en países como el nuestro, donde la gente no le interesa y está obligada a votar. Primero, quitar el voto obligatorio, obviamente, para que las decisiones sean un poquito más racionales, y profundizar un poco en estos temas de informar y de interesar tal vez a la gente en esto. ¿Y qué te parece como opción válida o qué tan atractivo te resulta que el voto blanco y nulo sea ponderado? Es decir, si gana el blanco o el nulo, pues que gane eso, ¿no? ¿Qué te parece? Yo sería una persona muy feliz si se logra eso. Yo soy una persona que cree de que al obligar a las personas a elegir entre dos opciones y que el nulo y el blanco no tengan ningún tipo de validez, hablo de las segundas vueltas, lo que haces es seguir legitimizando la mediocridad de los partidos políticos. ¿Por qué? Las personas que votan blanco o que votan nulo muchas veces es porque, la mayoría de las veces en realidad, es porque se sienten insatisfechas con la oferta política actual. No creen que su forma de pensar está bien representada, o no creen que la forma en la que se debería gobernar se está llevando a cabo por las diferentes ofertas políticas, llámese así los partidos, los políticos, etcétera, etcétera. Entonces deciden votar en blanco o en nulo. Pero ¿qué pasa cuando tu voto blanco o el nulo no tiene ningún tipo de validez? La gente automáticamente genera una tendencia hacia votar por una opción. Y aquí, bueno, tal vez me estoy saltando un poquito, pero llevémoslo el caso a Bolivia para que la gente entienda un poquito más. Empiezan a aprovecharse conceptos como el voto útil, como el hecho de que tienes que votar por alguien. Viejo, ¿cómo no vas a votar por alguien? Y si no, tu voto no va a valer nada. Y es porque en realidad, de cierta forma, votar nulo no vale nada, porque
tu decisión de decir, estoy en contra de esta oferta política, yo quiero que se reformule, yo quiero que salgan nuevas personas candidateando, quiero que se cambien los planes de gobierno por esto, por esto, por esto. Es dejada completamente de lado y solamente se toman en cuenta aquellas personas que expresan su voto hacia una de las ofertas tangibles, ¿no? Hacia un nombre, hacia una candidatura. Yo creo que es necesario empezar a cuestionarnos eso, empezar a ver si el nulo tendría valor. Posiblemente las elecciones en el futuro cambiarían mucho, especialmente desde el tema de los referéndums o incluso acá las elecciones judiciales, por ejemplo, donde vimos de que hubo una gran cantidad de voto nulo o voto blanco, pero de igual manera se posicionó a esas autoridades en el órgano judicial. ¿Y con qué legitimidad? Con una Claro. legitimidad casi nula. En cambio, si el nulo tuviera valor, se hubiera obligado a replantear la medida de someter a voto esto o a replantear a las fórmulas que estaban representando, ¿no?, estas candidaturas. Claro. Quiero aprovechar y mandar saludos a quienes nos están escribiendo: Mary Ruth, Valeria Cabero, Lourdes Feliz, Inés Arminda, muchísimas gracias por darse el tiempo este jueves en la noche de vernos, cuando pudieron dedicar legítimamente su tiempo al ocio, a alguna lectura, al trabajo, además cuestión que es, como digo, legítima. Muchísimas gracias. Por favor, los invito a que si tienen alguna consulta puedan hacerla, cualquier aportación, comentarios, bienvenidos. Vamos aterrizando, si te parece, Ahmed, ahora a Bolivia. Eh, ¿Qué lectura, capaz vuelo de pájaro, y si querés, subrayando el último lustro, eh, tenés acerca de la democracia en Bolivia? Es decir, en tanto y en cuanto se cimenta un Estado de Derecho, entendemos sus engranajes. ¿Ves que está capaz de generando, se está burlando la democracia, o cómo lo ves? La democracia en Bolivia está atravesando una crisis. Desde hace ya, yo creo que empezó en sí la degeneración fuerte en el año 2016 con el desconocimiento por parte del gobierno de esa época del referéndum acerca del 21 de febrero sobre la reelección presidencial. Lo que está sucediendo en Bolivia es de que hay una desconfianza enorme en las instituciones encargadas de llevar a cabo estos procesos. ¿Por qué? Vemos constantemente de que la gente, cuando participa en un comicio electoral, siente un increíble miedo de que su voto no sea válido o que su voto sufra por un supuesto fraude que pueda existir, y eso es un producto de la desconfianza en las instituciones que las llevan a cabo. Eso es un problema muy grande, porque si es la democracia, si es el sistema electoral lo que va a legitimar a los gobernantes en el poder, lo que va a legitimar las elecciones de los órganos deliberativos que luego van a sacar leyes para todo el país, entonces estamos viviendo en un estado que cuyas bases no lo sustentan de una manera efectiva. Lo que sucede en Bolivia es de que la gente tiene muy poco interés real en interesarse a largo plazo por las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Eso es una característica común también en muchos otros países y de la democracia en sí. Tomamos decisiones muy a corto plazo y no pensamos un poquito a largo plazo para ver de qué manera nos va a afectar votar por esta persona, de qué manera nos va a afectar tomar esta decisión o esta otra. Entonces, eso es el reflejo de una democracia increíblemente debilitada en el país, de una concepción también de lo que es una elección, de lo que es participar o vivir en un país de democracia real, porque hoy en día la gente está, como mencioné al principio, increíblemente contenta con las fiestas democráticas y que, wow, sí, tenemos la capacidad de decir, por fin le ganamos al MAS en las subnacionales, por fin hicimos esto, lo que sea, y no nos damos cuenta que en realidad la democracia no es solamente votar ahí, sino mantenernos informados y participar activamente de los procesos deliberativos, y no lo hacemos, y por lo tanto tampoco hacemos una fiscalización efectiva del, del aparato gubernamental. ¿Por qué? Porque creemos de que es ir, votar, listo, ya cumplí mi labor, me voy a mi casa, perfecto, me olvido los últimos 5 años hasta que me vuelvan a llamar aquí a votar, obviamente obligado, porque si no, no voy a salir de mi casa en ese solazo o exponerme al coronavirus para hacer las filas y meter mi voto en la ánfora. Y bueno, ese es el problema. La democracia en Bolivia está debilitada, especialmente ahora. No sé si pudieron escuchar las personas que nos están oyendo, pero el hecho de que se haya retrasado el censo también es un tema de preocupación, porque la contabilización de las personas en Bolivia afecta directamente a la cantidad de escaños que se le asignan a una región u a otra. Y eso también entorpece la confiabilidad en las instituciones democráticas, como por ejemplo el órgano electoral, porque las personas están diciendo y están reviviendo ese miedo del anterior censo que decía de que a Santa Cruz se le corresponden más escaños de lo que se les está dando con este censo. Han modificado los números, el conteo no ha sido fiable, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso solamente aumenta la desconfianza. Postergar este censo con no sé qué excusas estarán dando, si es la de la salud. Les digo que de entrada las elecciones fueron mucho más peligrosas a la hora de generar aglomeraciones y aún así las llevaron a cabo. Entonces, ¿cuál es su verdadera excusa para
para postergar esto sabiendo de que la democracia está en un estado de desconfiabilidad alta en el país. Algo que siempre me llamó la atención, esto como postilla, y bien lo decíamos igual antes del vespertino de esta conversación, el término democratizar, ¿no? Es decir, yo no sé cómo lo entenderá la gente, pero lo utilizan en todo, democratizar la información, hay que democratizar tal o cual, y yo entiendo que, por ejemplo, lo más democrático que existe, que considera a todos y llega a todos, es la muerte, pero, por ejemplo, ¿qué entendés vos por democratizar? Es decir, eh, ¿ves alguna intención, no sé, especiosa en el término o algo así? Mira, yo creo que la gente lo está utilizando como una forma de hacer público algo, ¿no? O sea, no desde el punto de vista de expropiar las cosas, sino de que hacer de conocimiento público algo, ¿no? O Mm. abrir la información o abrir a que sea observado por otros o por terceros algún proceso, lo que sea, digamos. De ahí viene el uso de este término de democratizar, hay que democratizar. Esto es abrirlo más o menos a que la gente vea, pueda evaluar si le gusta, si no le gusta, o simplemente conocer qué es lo que está sucediendo. Pero yo creo que hablar de eso y de democratizar todo es un peligro incesante para las libertades individuales de las personas, porque si nosotros queremos someter todo a la democracia o democratizar todo, luego ¿qué va a pasar? La gente va a querer votar y me va a querer quitar mi propiedad. Y yo voy a decir, bueno, ni modo, es la voluntad de la democracia. Entonces democraticemos los bancos, democraticemos mi cuenta bancaria, democraticemos mi carro, y de esa manera por votación vamos a ver por dónde me voy, a quién le doy mis papeles, etcétera, etcétera. Yo creo que es un término que hay que manejar con cuidado porque se puede malentender, la gente puede malentender de que la democracia, y entendida la democracia de someter todo al juicio popular, es algo bueno, cuando en realidad es peligroso. Y usar el término así, de esa manera tan extendida y tan universal, también yo creo que puede incurrir en algún peligro para la libertad individual. Pero yo creo que ese es el origen, tratar de abrir cierta información o ciertos procesos al conocimiento general. Muy bien, respecto a las políticas públicas acá en Bolivia, ¿ves que estas tienen algún norte específico? ¿Ves que son eficientes, que cumplen con los procedimientos, son rigurosas, no hay ningún quebrantamiento institucional? ¿Qué reflexión puedes darnos al respecto? Mira, Marcos, yo tuve la oportunidad de realizar un estudio. Te voy a dar un ejemplo concreto, que es algo que se repite constantemente en todos los ámbitos de las políticas públicas a nivel nacional, por lo menos del Estado central, en las que interviene el Estado central. Yo tuve la oportunidad, cuando estaba realizando mis estudios de pregrado en la universidad, de realizar un análisis de las políticas públicas relacionadas a alimentación complementaria escolar. Es un proyecto que hice a lo largo de 2 años y medio, una investigación, la verdad, a conciencia fuerte, y me di cuenta de que la forma en la que estaban diseñadas no permitía que los resultados sean eficaces, pero lo que más se condena es que en la aplicación de lo que ellos mismos escribieron, en su programa de ejecución, en su diseño metodológico, etcétera, etcétera, no lo cumplen. No lo cumplen, pero para nada. Lo ponen en letras, pero en realidad no ejecutan ninguno de los pasos previos a la implementación de dicha política pública. Te lo pongo como un ejemplo. La alimentación escolar complementaria en Bolivia está regida por la ley 622, que establece que los padres de familia deberían de tener un papel activo e importante en la decisión de qué cosas se les va a dar de comer a los niños, en hacer una fiscalización constante de que los alimentos que reciben, etcétera, etcétera. Y que el gobierno debe promover la existencia de organismos de representación parental en cada escuela, en cada unidad educativa, para que ellos digan muy bien, me trajeron el desayuno, estaba malo, no estaba bueno, a los chicos no les gusta, hay muchos chicos alérgicos también, y no hace para nada eso. En realidad está percibido, y eso es algo que se repite constantemente a lo largo de las otras políticas públicas a nivel Bolivia, se percibe la acción pública o la acción del gobierno sobre ciertas áreas como un favor, como un favor que le está haciendo el gobierno a la población, por lo tanto no puede ser cuestionado. La gente que yo entrevisté, tuve la opción de entrevistarla y me extendí un poquito más del cuestionario para aclarar este tema que para mí era chocante, ¿no? No, pero ¿por qué vamos a criticar el desayuno escolar si nos lo están regalando? Antes no había esto, antes a mí no me daban nada en la escuela, entonces ¿para qué lo vamos a criticar? Y eso mismo se repetía en otras cosas, por ejemplo, los llamados bonos. ¿Cómo vas a criticar los bonos si nos lo están regalando? ¿Cómo vas a criticar la subvención de la maternidad si nos lo está regalando el Estado? Empezamos a confundir la acción del gobierno de implementar políticas públicas sobre diferentes áreas como un favor que nos están haciendo y no simplemente como un desvío de recursos de nuestro bolsillo a lo que sea que les parece efectivo en ese momento a los gobernantes de turno. Y por lo tanto, como hay esta mala concepción de lo que es un servicio público, una acción estatal, la gente no evalúa ni es consciente ni fiscaliza eficazmente las acciones del gobierno. Y el gobierno no sigue para nada los parámetros de ejecución de las políticas públicas. El PMI, que es el Project Management Institute,
que es una de las organizaciones a nivel mundial que establece los lineamientos y los parámetros para desempeñar de manera correcta un proyecto de cualquier ámbito del que sea, establece lineamientos básicos. Hay otra guía que es la PMBOK, que también ofrece lineamientos básicos. Y aquí en Bolivia vemos que se elaboran, se aprueban y se ejecutan proyectos de 12 páginas. 12 páginas hechas en un Word y cuyo sistema metodológico es: vamos a ir y vamos a entregarles la leche a los aldeanos, nos vamos a tomar una foto y nos vamos. Y es increíble que esas cosas se puedan aprobar, se ejecuten y nadie esté elevando el grito al cielo por eso, porque además se les está pagando sueldos a los supuestos técnicos en proyectos que implementan esto, que no son para nada bajos, ¿eh? Y están cobrando como profesionales y están ejecutando cosas que yo creo que cualquier estudiante de administración de tercer año lo podría hacer igual o mejor. Muy bien, excelente. Estoy leyendo que aquí nos están escribiendo igual Inés Arminda, un saludo, Ángela Durán, Seila y Esenia también, aquí te mandan saludos y te dicen excelente, Ahmed. Para ir ya cerrando, Ahmed, y no abusar de tu tiempo, si querés algunas críticas, entiéndase reflexiones para siempre buscar mejorar tanto el sistema democrático como las políticas públicas, qué consideraciones quisieras poner sobre la mesa, capaz que esos seres metafísicos llamados diputados plurinominales los vislumbremos, capaz que no haya reelección, que sea menos tiempo, cada menos tiempo, cómo subsanar el óbice con el que siempre se topan las políticas públicas para que sean efectivas, que no solamente estén cargadas de buenas intenciones. Te escuchamos, Ahmed, por favor. Bueno, yo primeramente quisiera hacer un llamado de la población a interesarse un poquito más de estos temas políticos, porque con el sistema actual que tenemos, de una forma u otra vas a tener que ir a votar, vas a tener que ir a participar, y es mejor que la gente lo haga informada, primero del contexto actual que atraviesa el país, y segundo, realizando una diferenciación crítica entre una oferta política y la otra. Leamos los planes de gobierno, analicemos lo que nos dicen los gobernantes, comparémoslas con los estudios que nosotros podamos hacer del contexto. Hoy en día existen muchísimas instituciones, muchísimas plataformas que constantemente están arrojando información a la sociedad acerca de cosas que posiblemente los medios tradicionales no las están tocando. Dios sabrá por qué, esperemos que no sea por una mala intención de alguna estrategia comunicacional del gobierno, que deben ser escuchadas. Un ejemplo claro es, por ejemplo, esta red. No lo digo porque me hayan invitado a mí, yo lo digo porque yo sigo esta red y sigo también muchas otras que se encargan de presentarle a la sociedad diferentes temas que luego no se pueden escuchar en otro lado, o visiones alternativas a las oficialistas sobre condiciones en las que estamos viviendo los bolivianos y que ignoramos completamente. Entonces, informémonos del proceso electoral, informémonos de los procesos políticos e informémonos de qué está sucediendo con el dinero que nos están sacando del bolsillo, y dejemos de pensar que es un favor de los magnánimes políticos que el día de ayer decidieron venir a regalarnos desayuno, pilfrut y pan, y empecemos a ver todo eso como una forma que tiene el gobierno de sacarnos la plata que nosotros podríamos usar en algo que consideramos prioritario, y ellos la gastan en lo que sea que se les ocurre, ¿no? Como sueldos de funcionarios, digamos que eficientes. Eso sería, Marcos, y agradecerte nuevamente la invitación, agradecerte el espacio para dirigirme a tus espectadores. Maravilloso, ¿no? El agradecido y toda la gratitud por parte de todos los que te estamos viendo. Muchísimas gracias por darnos esta hora de tu tiempo para educarnos. Muchísimas gracias, Ahmed. Si querés los últimos segundos, si querés dirigirte a alguien, decir algo, saludar al Papa, a alguien a quien querrás. Perdón. Bueno, simplemente dirigirnos a todos los espectadores que nos vieron el día de hoy. Espero que haya sido fructífero, espero que hayan disfrutado de este espacio en el que lo poco que sé se los trato de compartir para que amplíen un poquito algunos que otros puntos que a veces dejamos de lado en nuestra reflexión diaria acerca de cómo funciona el país y cómo funcionan los procesos políticos, ¿no? Simplemente eso, Marcos. Muchísimas gracias nuevamente y reitero tu petición del principio a la gente que comparte este tipo de contenido, que se interese por medios alternativos, especialmente hoy en día que la verdad yo veo los medios de comunicación normales dejan de lado temas que son vitales o les dan muy poca cobertura, y es necesario que nosotros nos informemos por otras áreas. Simplemente eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ahmed, y muchísimas gracias a todos aquellos que nos estuvieron viendo, a todas esas personitas que ni un instante se desconectaron. En verdad les estoy infinitamente agradecido. Subrayo la petición que hice al principio y que Ahmed retomó. Si es posible, compartan esta transmisión, coméntenle a sus amigos, que siempre tratamos aquí de hacer un periodismo distinto, así como Juan Paz dice, cultural.
capaz interpretativo, de opinión. Y bueno, ya vamos a estar trayendo distintos contenidos con distintas personas. Tenemos de aquí unas cuantas semanas una entrevista de lujo que ya la voy a estar anunciando respecto a las vacunas, un tema bastante interesante. Así que bueno, muchísimas gracias Ahmed, a todos los que nos estuvieron viendo. Hasta una próxima oportunidad será. Que estén bien. Chao, chao.